desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenas tardes, tengan queridos hermanos. Nos reunimos una vez más para celebrar esa presencia amorosa del Señor en nuestras vidas, para celebrar la Sagrada Eucaristía, presentándole al Señor esas intenciones que tanto al pueblo aquejan. Hoy pedimos por las necesidades, por todas aquellas personas que están padeciendo del COVID-19, del coronavirus. Pedimos también al Señor que fortalezca a aquellos que están atendiéndoles, aquellos que están tratando de acompañarles y de curarles, por los médicos, enfermeras, por los científicos, por aquellos que están colocando su granito de arena. También, queridos hermanos, pedimos hoy por el descanso eterno de nuestros hermanos Werner Hornung, Luis Avendaño, Blanca Alicia Quintero, Josefina Zambrano, y por el descanso eterno de todos nuestros hermanos difuntos, amigos, conocidos y bienhechores difuntos. Con esas intenciones, queridos hermanos, y con aquellas que han quedado en sus corazones, iniciemos pues nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten Pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus profundas llagas, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus heridas crueles, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu corona santa, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu
por tu preciosa sangre. Piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu costado abierto, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu agonía santa, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu madre afligida, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías el pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los 2 viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí.
Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los desprendimos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoce los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó a llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables. Contra el mandamiento del Señor, no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios su sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó a traer al otro y le dijo:
raza de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrante en adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos. Dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco
yo te condeno, vete ya y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Queridos hermanos, en el día de hoy estamos contemplando, reflexionando en las lecturas, el hecho de la realidad del chisme, del juicio. Y esto en relación a un caso muy particular que se nos es presentado en la primera lectura como en el Evangelio, y es ante la realidad del adulterio. Esta realidad del adulterio, en la primera lectura, vemos que es una persona inocente la cual es condenada a juicio. Y en el Evangelio, una mujer que es condenada o condenable por el hecho del adulterio y que es capturada infraganti, que es capturada en el acto. Ahora bien, queridos hermanos, vamos a pensar una cosa. ¿Cómo nosotros nos vemos en relación a estas lecturas? En relación a los errores, en relación al pecado, tanto nuestro como el de los demás. 3 puntos vamos a resaltar entonces de estas lecturas que deben ayudarnos a trabajar un poco más en nuestra construcción como personas y como verdaderos cristianos, como hijos de Dios. Primero, debemos ante todo separar la ficción de la realidad. Ante un caso, queridos hermanos, que viene y se nos presenta, debemos ser conscientes de cuáles son las realidades o cuáles son las cosas que hay de fondo ante una acusación. Vemos en el caso de Susana y de sus acusadores, cómo siendo Susana inocente es culpabilizada. Y vemos cómo aquellos que manejan la ley, que son nombrados jueces, que son nombrados aquellos que imparten o imponen los castigos, vemos cómo quieren hacer quedar mal a aquella muchacha y entonces inventan una historia porque simplemente aquella mujer no quiso ser partícipe de la realidad de las pasiones y de lo negativo que había en los corazones de aquellos 2 viejos, como lo decía la Escritura. Daniel es tomado por el Señor, es iluminado, y cuando se dirige a aquellos, les dice: viejos en años y en crímenes. Resalta entonces allí la conducta repetitiva de aquellos que ante la realidad de no conseguir lo que querían, entonces tratan de hundir a la otra persona. Nos muestra Daniel que estos actos no son nuevos, sino que ya en otras ocasiones esas personas habían cometido errores, pero no aceptan sus errores, no aceptan sus fallos, no aceptan esa vileza o esa oscuridad que hay en ellos y comienzan entonces a buscar a los demás para hacerles los señalamientos, ya sea por ser verdad o ya sea, como en el caso de Susana, por ser mentira. Entonces, para nuestra construcción como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos, debemos preguntarnos, nosotros, ¿qué hacemos ante esas realidades? Nosotros nos dejamos llevar de las habladurías, hablamos de los demás, estamos pendientes en qué hace el otro o qué no hace el otro para decirle: mire usted,
que está haciendo esto, usted que está haciendo aquello, usted que no está haciendo esto, usted que no está haciendo lo otro. Y no vemos que nosotros no hacemos esto, no hacemos lo otro, no vemos que nosotros estamos siendo pecadores, no vemos que estamos haciendo mal, sino que queremos resaltar es lo que está mal en el otro, para desviar la atención de nuestro pecado hacia los demás. Entonces, queridos hermanos, estamos en esa realidad siendo perversos, viejos en años y en crímenes, como dice Daniel a aquellos jueces, a aquellos ancianos, o simplemente vamos construyéndonos. Segundo punto a resaltar, y lo encontramos en el Evangelio. Ante la realidad del chisme, cuando nos piden hablar de los demás, ¿cómo actuamos nosotros? Jesús nos da una pista de cómo debemos actuar como hijos de Dios, como verdaderos cristianos. ¿Cuál es la pista? Cuando llegan y le traen a la mujer adúltera, que de paso nos dice que fue capturada en el acto, que era culpable, ¿qué hace Jesús ante esta realidad de juicio y de chisme? Pues Jesús se agacha y comienza a escribir en el piso. ¿Qué es esto, queridos hermanos? Veamos más allá y veamos en profundidad qué es lo que pasa y qué está diciendo Jesús, sin decir una sola palabra, solamente con sus actos. Lo que está diciendo Jesús es: miren, a mí no me interesa los chismes o los juicios que ustedes están queriendo hacer por allí. Para mí es más importante escribir, para mí es más importante dedicarme a otra cosa, para mí es importante otras realidades, que si una mujer esto, que si una mujer aquello, que si esto o que si ustedes piensan lo otro. A mí no me importa esto, en el sentido del juicio y del chisme. Mejor, yo creo que aprendo más si me coloco a estudiar, yo aprendo más si hubiese tenido un libro allí, aprendo más estudiando. Si hubiese tenido un celular o una computadora, diría Jesús, entonces aprendo más viendo un tutorial, aprendo más haciendo una reflexión, aprendo más viendo algo educativo, que estando pendiente de que si los demás están haciendo esto, los demás están haciendo lo otro, como policías, como jueces, como... Jesús nos está dando una pista muy importante de cómo debemos actuar frente al chisme, ante los chismosos y ante los que están llevando juicios y queriendo ser perfectos, como si no tuvieran pecado. Y lo tercero, queridos hermanos, es el acto mismo del perdón. Y esto llevado también con la realidad de el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ante esta realidad, ninguno arrojó ninguna piedra, porque todos se reconocían pecadores, porque todos reconocían que en algún momento han fallado. Y si yo he fallado y me dice el Señor, lanza la primera piedra, si no has fallado, pues ¿qué voy a hacer? Yo ya he cometido alguna falta. Incluso podríamos decir que aquellos que llevaban a aquella mujer como adúltera, ¿cuántas veces no habrán pecado con esa misma mujer? Y como sabían del pecado de la mujer, porque ellos mismos han sido pecadores, como a veces nosotros nos pasa, que nuestros pecados, lo sucio de nosotros que no aceptamos, entonces lo estamos viendo en los demás y lo queremos decir y señalar, que eso, están pecando en eso, que están fallando en eso, que por qué. Entonces, puede ser que algunos de aquellos ya habían pecado de adúlteros también con aquella mujer. Y entonces no podían arrojar ninguna roca. Hoy podemos decir entonces es, el que esté libre de pecado, que arroje su juicio, que arroje su piedra. Y Jesús nos dice entonces ante esta
reacción ante esta mujer pecadora nos dice, mire, ni los pecadores te han condenado, yo que no soy pecador, que soy hijo de Dios, que no tengo culpa, tampoco te condeno. Jesús nos muestra otra actitud entonces del cristiano, que no debe juzgar, que no debe estar en los chismes, que no debe estar viendo a ver cómo resalta ese pecado o esa falla de los demás para hacerla pública o para condenar al otro, sino que Jesús lleva más allá. Jesús lleva el perdón y Jesús no solamente perdona, sino motiva al crecimiento. ¿Cuál crecimiento? Pues al de no volver a caer en el pecado. Vete y no peques más. Entonces, hoy a nosotros, queridos hermanos, el Señor nos debe decir, pues vayan y dejen de estar envueltos en chismes, vayan y dejen de estar juzgando a los demás, vayan y dejen de estar pendientes de que si el otro hizo esto, que el otro hizo aquello, o si lo dijo, o si no lo dijo. Porque ya basta de todo eso, ya basta de esa infamia que estamos viviendo. Muchas veces en la iglesia lo vivimos. Creemos que rezando y que porque rezamos ya estamos salvados, pero estamos pendientes del otro, estamos pendientes de hacerle los señalamientos, estamos pendientes de juzgarlo, estamos pendientes de hacer lo malo. Queridos hermanos, ya dejemos de esa, y perdón la palabra, de esa torpeza. Ya más bien maduremos, como lo resaltaban en Daniel en la primera lectura, y obremos justamente. Ya dejemos de estar viendo qué es lo que hacen o no hacen los demás. Veamos qué es lo que hacemos nosotros. Juzguemos qué es lo que hacemos nosotros y crezcamos más bien. Ya dejemos tanto chisme y tanto juicio. Por eso, queridos hermanos, vamos entonces a cambiar de vida, a cambiar esa manera de vivir en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vamos entonces a pedirle al Señor que presentan con la ofrenda de nuestras vidas en su altar, que las transforme, así como transforma ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Yo vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde
este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Oh Señor mío y Dios mío, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Oh Señor mío y Dios mío, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de aquellos por quienes ofrecemos esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y con los mártires, Santa Bárbara, Santo Domingo de Guzmán, San Martín de Porres, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz en la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichosos quienes nos acogemos a Él. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecer? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podéis permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, recuerden que pueden enviar sus intenciones, aquellas intenciones que quieran ustedes que oremos, que presentemos aquí en el altar del Señor, en la Sagrada Eucaristía, a través de los siguientes teléfonos. Que tengan una buena tarde.